Le damos la bienvenida a Yair Manrique, director de Tránsito de Bucaramanga, pero además de eso también a John Manuel Delgado, director del Área Metropolitana de Bucaramanga. Bueno, bienvenidos. Sofía, muchísimas gracias por la invitación y saludar a las personas que nos están viendo en este momento. Hasta el último día, Sofía, ¿no? Trabajando 24/7. Hasta el último día, y es que precisamente en las últimas horas se tomaron medidas muy importantes. Comencemos hablando de lo que muchos pobladores del área metropolitana se preguntan, y es ¿en cuánto quedaron las tarifas para el transporte público en el año 2025? Comencemos hablando del transporte convencional, director. Bueno, Sofía, en efecto, muchas decisiones se toman cerrando la vigencia. En particular, queríamos, con la Junta Metropolitana a la que asisten los 4 alcaldes, tomar decisiones sobre precio y tarifa de servicio público. Y en particular este TPC, que lo denominamos convencional, que son las busetas, teníamos que hacer un ajuste que permitiera garantizar una armonía con el aumento del salario mínimo. Entonces, viene aplicándose una tarifa piso para ciertos trayectos cortos y una tarifa techo para trayectos más largos. La tarifa piso quedó en 2.700 pesos y la tarifa techo quedó en 3.300 pesos. Esto empieza a regir a partir del 1 de enero de 2025. Director, ¿qué hay también del transporte masivo Metrolínea? Muchas personas nos estaban preguntando esto también. Bueno, con el transporte masivo hay una particularidad, y es que con la coyuntura de la disolución y liquidación de Metrolínea, la definición de la tarifa corre también por allí en paralelo. Debe tener en cuenta que los costos de operación del transporte masivo tienen unos valores que exceden la capacidad de pago de los usuarios. Ese diferencial entre lo que se debería cobrar y lo que se cobra fue analizado por los alcaldes metropolitanos, y no fue posible llegar a un consenso en cómo se financiaría ese diferencial para no cargarle el valor a los usuarios, y por ese motivo quedó aplazada la discusión hasta tanto podamos definir un esquema en el que los 4 alcaldes metropolitanos aporten al valor de la tarifa de manera que no impacte de manera importante a los usuarios. Nuestra aproximación desde el área metropolitana es que tenemos que nivelar los valores del transporte público colectivo con el transporte público masivo para que no se presente una competencia entre el masivo y el colectivo, sino que haya lo que queremos nosotros, integración y complementariedad. Pues bien, tendremos la tarifa de Metrolínea durante las próximas semanas. Eso también le agregamos que en 7.800 pesos quedó la mínima del taxi en el área metropolitana. Así es, Sofía, estás bien enterada. 7.800 es el valor de la carrera mínima. Esto significa que estos tramos que van entre 2.5 kilómetros a 5 kilómetros van a estar en este valor, y por encima de estos 5 kilómetros el taxímetro empieza a cobrar las famosas unidades. Estas unidades van a costar 83 pesos de acuerdo al desplazamiento que haga el vehículo. Y eso va a permitir entonces generar también unos incentivos para que los taxistas hagan estos tramos que no estaban queriendo realizar, teniendo en cuenta que no era muy atractivo hacer trayectos a ciertos sectores porque el valor de la tarifa no era atractiva. Entonces estamos intentando mejorar la posibilidad de que acceda la gente a ciertos trayectos que no se estaban cumpliendo de la mejor manera. Bueno, y es que precisamente otra de las noticias, o mejor dicho, cambios que hubo en respecto a la movilidad en el área metropolitana es que rotó el pico y placa en Bucaramanga. Por eso, director, le doy la palabra. Bueno, ¿cuáles fueron esos cambios? Claro que sí, Sofía. Queremos socializarle a todos los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga y en especial del departamento de Santander que el pico y placa en la capital cambia a partir del 7 de enero del 2025. ¿Cómo va a quedar esta medida? Pues esta medida está compuesta por dos artículos importantísimos que tiene esta resolución. Primero, es el pico y placa tradicional que siempre hemos tenido, en el cual afecta la prohibición de la circulación del vehículo en un día hábil de la semana. Esta prohibición de un solo día le aplica a todas las placas que estén matriculadas en el departamento de Santander. ¿Sí? Entonces, por favor, ciudadanos, revisen muy bien. Si su placa es del departamento de Santander, pues le aplicará un solo día, de acuerdo a los dígitos que siempre se han aplicado en los últimos años. Simplemente revisan los dígitos dentro de la resolución de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y podrán identificar qué día de la semana le corresponde y qué sábado del mes le corresponde esta medida. Por otro lado, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga lleva todo el año 2024 analizando unas medidas mucho más restrictivas en términos de pico y placa,
que viene motivado en relación a ese desacato que el juez 15 administrativo de Bucaramanga nos impone no solamente a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, sino a todos los tránsitos del área metropolitana, donde nos dicen qué medidas más van a ustedes aplicar en contra del transporte ilegal e informal en la ciudad. Y vienen otras medidas restrictivas más, pero en este momento ya la dirección empieza a estudiar cuáles serían esas otras medidas, y ahí es donde aparece el segundo artículo que habla de las placas foráneas. Entonces, las placas foráneas, que son las placas que están matriculados por fuera del departamento de Santander, les va a tocar un pico y placa par o impar, pero los primeros 3 meses del año van a ser meses de socialización de la medida. Pedagógicos. Van a ser meses donde se dan comparendos pedagógicos a la comunidad, para que realmente acaten nuestras recomendaciones y nos evitemos y trabajemos entre todos a mejorar la movilidad y la seguridad en la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué va a pasar con los parrilleros también? Se estaba hablando también de una posible eliminación de los parrilleros, pero también le doy la oportunidad para que nos hable acerca de que Bucaramanga fue uno de los municipios que no levantó el pico y placa durante el mes de diciembre. ¿Cómo les fue? Claro que sí. Dicho lo del tema del desacato del juez 15 administrativo de Bucaramanga, ahí también nos impone no solamente un pico y placa metropolitano, sino también evaluar otras condiciones especiales, que es la prohibición del parrillero en ciertas vías de la ciudad, la prohibición del parrillero en ciertas horas, que el parrillero no sea hombre mayor de 18 años, y nos da 6 meses para implementar estas medidas. Por eso la Dirección de Tránsito de Bucaramanga a partir de enero ya empieza a hacer los estudios correspondientes para ver en qué puntos de la ciudad nosotros podemos empezar a implementar estas medidas restrictivas. Entonces, por eso, pues, ciudadanos estén muy atentos, porque más o menos sobre mayo, junio estaremos comunicando esas nuevas medidas que vamos a implementar en el territorio, motivado realmente por ese desacato que tenemos del juez 15. Además, pues yo creo que todos hemos identificado que la congestión vehicular en Bucaramanga, porque nuestra oferta de infraestructura vial no satisface esa demanda vehicular que tenemos nosotros en el área metropolitana de Bucaramanga. De hecho, son más de 900.000 vehículos que tenemos matriculados solamente aquí en el área metropolitana, sin contemplar los que vienen de esas placas foráneas. Pues nosotros no tuvimos las condiciones ideales para poder levantar el pico y placa a 31 de diciembre. A 31 de diciembre se mantiene el pico y placa. El pico y placa se levanta del 1 de enero al 7 de enero, pero debido a la socialización que estamos haciendo de estas nuevas medidas de pico y placa en el territorio. Bueno, es que también quisiera hablar con usted, director del área metropolitana, sobre el tema de las cámaras fotomultas. Es otra pregunta que nos hacen muy concurrentemente los conductores del área metropolitana. ¿Qué decir ante eso? Pues mira, Sofía, yo lo que he planteado en términos del agenciamiento que hacemos desde el área metropolitana como autoridad de transporte, he planteado que hay que utilizar diferentes mecanismos que nos permitan ordenar, regular y ejercer la autoridad, porque de lo contrario va a ser imposible tener un alférez o un agente regulador de tránsito en cada esquina. Entonces, tenemos que empezar a entender que todo este tipo de regulaciones restrictivas están pensadas para mejorar un bien colectivo. Y si seguimos primando con el bien individual, pues con el interés individual, pues vamos a dejar de lado el interés colectivo. Y además, la implementación de herramientas tecnológicas nos va a permitir a nosotros mejorar la calidad del servicio público de transporte, pero también reducir un poco esta arbitrariedad que se produce en las vías, en donde las infracciones, el mal parqueo, el uso inadecuado de las vías está generando tráfico de congestión y está generando tantos problemas de inseguridad vial. Entonces, las herramientas tecnológicas, independientemente de la denominación que les pongamos, son una realidad hoy en el mundo, y necesitamos entender que debemos migrar paulatinamente a que se puedan acoger. Lo importante es dar las garantías, Sofía, a los ciudadanos de que se va a hacer de forma equilibrada, justa, y dando las garantías para que no se piense que se están generando injusticias en la aplicación de las diferentes medidas tecnológicas. Es decir, para el 2025 sí se instalarán las cámaras fotomultas. Hay varios municipios que ya están pensando en cámaras cazainfractores. Cazainfractores. ¿Sí? De manera que pues, todos aquellos que tienen malas prácticas en las vías deben estar muy atentos, porque seguramente se va a empezar de forma paulatina en los diferentes municipios a implementar, entre otras, Sofía, porque estamos llamados en el área metropolitana a empezar a integrar estas acciones tanto tecnológicas como de pico y placa. Porque un poco lo que mencionaba Yair ahorita, el pico y placa hoy metropolitano funciona en ciertos corredores, en 5 corredores viales,
pero vamos a tener que trabajar en enero para que a partir de febrero trabajemos en un pico y placa unificado, que es otra de las demandas del juez 15. Entonces, yo creo que vamos a tener evoluciones y transformaciones y eso nos va a permitir tener una movilidad más razonable y racional en el área metropolitana. Bueno, directores, muchas gracias y pues mucha suerte también con los operativos que se avecinan para la noche del 31 de diciembre. Sí, claro. Llevamos, y es un dato crítico que realmente tenemos que pensar, 88 muertes, Sofía, llevamos por accidentes viales en nuestra ciudad. Y viene una de las fechas pues, más críticas del año, que viene el año nuevo, donde tenemos que intensificar los operativos en los diferentes puntos de rumba de la ciudad y también de despeje para evitar que se nos generen las congestiones en los centros comerciales. Entonces vamos a estar haciendo operativos, señores ciudadanos, desde la hora de la tarde hasta las horas nocturnas y en especial operativos para las personas que me están conduciendo en estado de alicoramiento. No vamos a permitir eso y vamos a estar inmovilizando los vehículos que encontremos bajo estas personas que conducen en estado de alicoramiento. Bueno, muchas gracias, director Jaime Manrique de la Seccional de Tránsito de Bucaramanga. Muchas gracias, John Manuel Delgado, director del área metropolitana de Bucaramanga, y feliz año. Gracias, lo mismo para ti, Sofía.